Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes y a su familia. Y hoy estaré compartiendo en Primera de Juan 4, 7 al 8. Este tema lleva como título Dios es amor, pero eso no es una licencia para pecar. Pero primero vamos a orar, amantísimo Rey de Reyes y Señor de Señores. Mira que vamos a compartir tu santa y bendita palabra. Te damos gracias por ella, Padre Celestial, que tú nos ayudes como siempre a demostrar, Padre Celestial, que verdaderamente te amamos, agradando, buscando agradarte, teniendo un temor de no hacer lo malo, de no ofenderte, porque no queremos contritar al Espíritu Santo, porque sabemos que así como a nosotros no hacen lo malo, nosotros queremos apartarnos de esa persona porque no nos valora. Tú también, el Espíritu Santo de Dios se aparta de nosotros cuando nosotros contritamos al Espíritu Santo de Dios por hacer lo malo, por hacerte a ti, Dios, lo que a nosotros mismos no nos gustaría que nos hagan. Así que ayúdanos, Señor, a valorarte, a amarte y a tener un temor para no hacer lo malo y lo que a ti no te agrada, y también que a nosotros tampoco no nos gustaría que nos lo hagan. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Y como le había dicho, este tema lleva como título Dios es amor, pero eso no es una licencia para pecar. Y como base bíblica estaremos leyendo Primera de Juan 4, 7, 8. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: debemos amarnos. Amado hijo mío, debemos de amarnos unos a otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces podemos ver cómo muchos de nosotros muchas veces utilizamos esta frasecita que Dios es amor. Claro, él mismo lo dice aquí, como podemos ver. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, lo dice clarito. Pero muchas veces nosotros queremos usarla como un pretexto para usar la palabra de Dios a nuestra conveniencia. Dios es amor y Él tiene que aceptarme tal como yo soy. En otra palabra, como que es una licencia para yo pecar y hacer a Dios lo que a mí no me gustaría que me hagan. Entonces, vamos a ser claros. Aquí dice claramente que el que no ama no conoce a Dios. Entonces eso quiere decir, porque Dios me dice que yo tengo también, y todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Que así como dice el Señor, dice que si yo soy hijo de Dios, tengo que amar. Entonces yo tengo que dejar también que la otra persona me hable mentira, me sean infiel, me engañen y me hable mentira, porque yo como hijo de Dios tengo que amar. Eso es para que entendamos qué siente Dios cuando nosotros decimos que Dios es amor, y como que Él tiene que aceptarme tal como yo soy, como que Él es el que necesita de mí, como que yo no necesito de Dios, que Él es el que necesita de mí, y Él tiene que aceptar lo que yo quiera, cuando la cosa no es así. Pero entonces muchas veces nosotros pensamos que así como nosotros podemos manipular o chantajear a los demás, diciéndole que le amamos, que la queremos, que pensamos que Dios, con Dios también es así. O pensamos como que Dios es masoquista y que tiene que aceptar lo que nosotros queramos, o que para él sentirse bien hay que agredirle, hay que hacerle sentir mal, hay que contritar el Espíritu Santo de Dios. Entonces, nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé discernimiento, y que cada día más ponga un temor en nosotros. Porque muchas veces nosotros queremos ser más sabios que Dios, pero Él dice que Dios no puede ser burlado. Ahora imagínate que Satanás quiso ser más sabio que Dios. Quiso pasársele a Dios y no lo pudo hacer. Ahora imagina tú nosotros. Entonces, no queramos usar esta frasecita de que Dios es amor como una licencia para yo ofender y hacer a Dios lo que a mí no me gustaría que me hagan. Ahora, ¿cómo nos sentimos nosotros cuando nosotros tenemos a alguien que amamos? Y por esto Dios dice que no debemos de unirnos con yugo desigual. Porque cuando alguien no te ama o no tiene un temor de Dios, no te va a valorar. Imagínate si no ama a Dios, no valora a Dios, o dice que ama a Dios,
pero vive haciendo lo que a Dios no le agrada, haciéndole a Dios lo que a él mismo no le gustaría que le haga. Imagínate cómo te va a tratar a ti, cómo va a tratar a las demás personas. Entonces, aquí podemos ver cómo se siente Dios, como yo le había mencionado, cuando la persona que más nosotros amamos, nosotros le decimos lo que está mal. Mira, no haga esto porque a ti tampoco te va a gustar. Hablando de lo que más es más común y de lo que más nos duele a nosotros, los seres humanos, y es que se pierda la confianza, la lealtad, la sinceridad, y que la persona no sean infiel. ¿Por qué? Porque esto lo va a llevar a mentir. Esto lo va a llevar a mentir, y para cubrir esa mentira va a tener que inventar cuánta mentira más. Porque sabe que lo que está haciendo, siendo infiel, está mal, y que a ella tampoco no le va a gustar que se lo hicieran. ¿Por qué? Porque a muchos de nosotros nos gusta exigir lealtad, confianza, que no nos hable mentira, pero nosotros estamos predicando con la verdad. O al contrario, estamos siendo piedra de tropiezo, haciendo cosas desagradables que a Dios no le agrada, pero porque Dios es amor, Él tiene que aguantarme lo que yo quiera, porque Dios es que necesita de mí. Entonces podemos ver cuántas personas hay que tú la ves diciendo, no, es que Dios es amor, yo no tengo que cambiar, Él tiene que aceptarme como yo soy, porque es que me necesita a mí, yo no necesito de Él, yo no dependo de Él. Pero Dios nos ama, pero Él quiere que entendamos, y nos lo va a hacer entender, tarde o temprano nos lo va a hacer entender. Y por eso muchas veces dice, permite la prueba y usa personas que más nosotros amamos para hacernos entender qué siente Él cuando nosotros decimos, Dios es amor y tiene que aceptarme como yo soy. El problema es que nosotros no aceptamos a la otra persona como es, que sea infiel, que no hable mentiras, que no engañe, que no traicione. Nosotros no lo aceptamos. Ahora, ¿qué dice Dios en su palabra? Aquí lo podemos ver en Efesios 4:30, que dice, y no contriste el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Pero ¿por qué Dios está diciendo eso? Porque a pesar de que Dios es amor, Él se contrita y se siente mal. El Espíritu Santo de Dios se contrita y se siente mal. ¿Y qué pasa? Se aparta. Así como nosotros, una persona, por más que la amemos, le decimos, mira, no sea infiel, quizás yo te perdono, pero no lo vuelva a hacer, porque a ti tampoco te va a gustar, y ella lo sigue haciendo, ¿qué va a pasar? El Espíritu Santo se apartó de Saúl. El Espíritu Santo se apartó de Sansón. Ahora, nosotros somos más santos o mejores que ellos, que el Espíritu Santo no se puede apartar de nosotros, o que, como dice Dios, que los injustos no heredarán el reino de los cielos. Nosotros somos más santos que Dios va a permitir eso, y aún así, siendo pecadores, como dice, que nadie con mancha o con arruga puede entrar en el reino de los cielos. Entonces, aprendamos a amar y a valorar el sacrificio que Dios hizo por cada uno de nosotros, y no nos llevemos de decir que Dios es amor, como queriendo decir que Él es masoquista y que a Él le gusta que nosotros le ofendamos, que hagamos lo malo, que seamos infieles, que hablamos mentira, haciendo cosas que a nosotros mismos no nos gustaría que nos hagan. Entonces, aquí podemos ver cómo el Señor dice que de tal manera amó Dios al mundo, aquí en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En otras palabras, cuando tú amas a alguien, tú eres capaz de sacrificarte, de complacerlo, de buscar y agradarle. ¿Por qué? Porque tú quieres que esa persona esté contigo y no esté lejos de ti. ¿Y qué hizo Jesucristo? Jesús se negó a sí mismo para pensar en nosotros, para dar su vida por nosotros. Entonces, esto es lo que dice, que no tome su cruz y le siga, no es digno de Él. En otras palabras, Él quiere decir que si a mí me gusta algo y yo sé que es malo y lo ofendo a Dios, que no lo debo de hacer. Por ejemplo, la mentira, ser infiel. ¿A mí me gusta eso?
sabemos que tenemos batalla, el amor y el dinero, y que me lleve a traicionar o a buscar a alguien solamente por dinero, sabiendo que a mí no me gustaría que me lo haga. Entonces Dios dice que yo debo de tomar mi cruz y tener, reflexionar, cambiar mi mentalidad y de reflexionar y dejar de estar haciendo cosas que a los demás, que a Dios no le gustaría que a mí me lo hicieran. ¿Por qué? Porque esto me lleva a contristar el Espíritu Santo de Dios, a ofenderle. Y Él se va a apartar de mí. Así como nosotros no nos acercamos a una persona que nos muestre confianza, lealtad, que es sincera, que no es capaz de traicionarnos por 30 monedas de plata. Esto es lo que Dios está diciendo, que nosotros contristamos el Espíritu Santo de Dios, con el cual hemos sido sellados para el día de redención. Entonces, esto es lo que el Señor quiere, que nosotros aprendamos a no estar queriendo decir como que Dios es masoquista y con lo que yo le hago, a Él no le hace sentir mal. Y que Él no se va a apartar de nosotros porque, por tan lindo que nosotros somos, por tan santo que nosotros somos. No, la cosa con Dios no es así. Él dice que la paga del pecado es muerte. O sea, en otra palabra, que cuando yo, para sentirme bien, tengo que hacer cosas malas y que si no la hago no me siento bien, Dios no me va a aceptar en su reino. ¿Por qué? Porque estoy haciendo a Dios cosas que a mí no me gustaría que me haga alguien que yo amo. Porque si hay alguien que no te ama, a ti no te va a doler. Quizás te duela, pero no tanto como que nos lo hiciera una persona que nosotros amamos. Es mucha la diferencia. Pero cuando se trata de alguien que tú amas, que tú eres capaz de sacrificarte por ella, de dar tu vida por ella, y que esa persona no sepa valorarte y que te haga cosas que ella te exige a ti que no te haga, pero aún así ella te la hace a ti, eso no es amor. Ya eso es egoísmo. ¿Y a dónde nos va a llevar eso? A perder nuestra salvación y nuestra vida eterna. ¿Por qué no va a pasar eso? Por hacer personas injustas, que decimos que amamos a Dios de labio. Dice este pueblo de labio me honra, me dice que me ama, me dice que cree en mí, pero con sus hechos lo niegan. Porque con sus hechos están demostrando que aman a algo o a alguien más que a mí. Porque se lo están demostrando con los hechos que aman a eso. Pero a mí entonces de labios sí me dicen cosas que a nosotros no nos gustaría que nos hagan. Entonces aquí podemos ver cómo el Espíritu Santo se apartó de Sansón, como ya mencioné ahorita, por culpa del pecado, de la desobediencia, por dejarse dominar de los deseos de la carne, o importarle más lo que piense otra persona, complacer a otra persona y olvidarse de lo que dijo Dios, que no se debe de hacer. ¿Cuántas veces nosotros le decimos a una persona, mira, eso no se debe de hacer, eso está mal, a mí no me gusta que me hagan esto, pero ellas así lo hacen, pero eso, por ellas aún así lo hacen? Por ejemplo, aquí podemos ver cómo muchas personas tienen su pareja y ellas no se sienten conformes con tener su pareja, sino que van a buscar otra, un amante, que no le va a dar más de lo que le está dando su esposa, como le cuida su casa, su familia, le guarda la comida caliente y todo eso. Entonces ella no valora ese esfuerzo. Entonces esto mismo pasa con Dios, y Él quiere que nosotros entendamos eso y que dejemos de estar diciendo, sacando este texto fuera de contexto para usarla a nuestra conveniencia como un pretexto para hacer lo malo, para ofender a Dios, para contristar el Espíritu Santo de Dios. Y por eso Él dice en su palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Por qué? Porque sabe lo que está bien y lo que está mal, pero se prefiere hacer lo malo, ofender y haciendo cosas que sabe que están mal. ¿Por qué las hace escondidas? Porque sabe que están mal y que a ella no le va a gustar que la otra persona se la haga, pero sabe que le va a traer consecuencias. Entonces eso lo lleva a mentir, y para aguantar esa mentira tiene que inventar 20 mentiras más. Entonces tenemos que entender que Dios no es masoquista, y el Espíritu Santo, para que nosotros
estemos diciendo, no, es que Dios es amor, es que Él tiene que aceptarme tal como yo soy. No, la cosa no es así. Él dice que sin paz y sin santidad nadie podrá ver al Señor. Dice que ¿dónde habita Dios? En la altura y en la santidad, donde hay santidad. O sea, en otras palabras, donde no hay pecado. Santidad es apartarse de Dios para agradarle, para complacerle, para vivir conforme a la palabra de Dios. Y dice que el que cree en Cristo debe de andar como Él anduvo. Y que era que Jesús dice, yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos, porque yo lo amo y no quiero contritar el Espíritu Santo de Dios. Porque cuando tú amas a alguien, como dice Él, aquí podemos ver que dice Él, todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. En otras palabras, el que no ama y no es fiel a Dios, no es hijo de Dios. ¿Por qué? El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así de claro está diciendo. ¿Por qué? Porque Dios también es fuego consumidor. Dios corrige y va en contra de lo mal hecho. Y dice que el hijo que Dios ama, Él lo corrige. Y entonces, cuando nosotros no valoramos eso y no somos fieles a Él, así como nosotros no estamos dispuestos a estar con una persona que no sea fiel, Dios no está diciendo eso. Claramente, yo soy un Dios fiel, pero si ustedes no son fieles, no son santos como yo soy santo, lamentablemente, nada con mancha o con arruga entrará en el reino de los cielos. Porque es muy bonito, como dice Dios, honrar a Dios de labio, decir que creemos a Dios en Dios como los demonios que dicen que creen en Dios, pero siguen haciendo lo malo, siguen complaciendo su pecado, la cosa mala, agradándose ellos mismos. No, porque Dios es amor. No, eso no va con Dios. Él dice, si me amáis, miren, ¿de qué forma? Demuéstrenmelo complaciéndome, guardando mi palabra, mi mandamiento. Así como a ustedes les gustaría que esa persona que ustedes aman buscara complacerle, hacerle lo bueno y no hacer lo malo, no ser infiel. Porque así como ustedes se alejan de la persona cuando le hieren, cuando le contritan, porque cuando una persona te hace lo malo, te es infiel, te habla mentira, ¿qué pasa? Tú te contritas como el Espíritu Santo de Dios. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos por medio de su palabra, que aprendamos a conocerle. Porque dice que el que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Este pueblo me llama Señor, Señor, pero no hace lo que yo digo. No busca agradarme, haciendo lo bueno, haciendo lo que a ellos mismos les gusta que le hagan. Mas buscan contritar el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y eso es una licencia para yo hacer lo que yo quiera, lo que a mí me venga en gana. Pero Dios dice claramente, los injustos no heredarán el reino de los cielos, no el rey, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los borrachos, ni los hechiceros, ni los idólatras. ¿A ti te gusta? ¿Tú estarías con una persona que sea así? Que sea un fornicario, que sea una persona que hable mentira, con una persona borracha, con una persona que le guste hacer lo malo, una persona que sea capaz de traicionarte como hizo Judas. Porque tú seas amor, tú no lo vas a aguantar. Y eso porque tú no eres una persona masoquista. Entonces, esto es lo mismo que Dios nos está diciendo por medio de su palabra. Dios es amor, pero que no es masoquista, ni esto es una licencia para yo pecar, porque Dios tiene que aceptarme como yo soy. Por tan santo, por tan bonito que yo soy. No, las cosas con Dios no funcionan así. Dios no ama, pero Él no va con lo mal hecho, con las injusticias. Y lo dice bien claro que los injustos, los que se deleitan haciendo el mal, haciendo las cosas malas que ellos mismos no les gustaría que le hagan, no heredarán el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque esta persona, para poder sentirse bien, para poder tener una sonrisa en la cara, tienen que hacerle daño a los demás, tienen que ser infiel, tienen que hablar mentira, mentir, para poder sentirse satisfecho a base de dolor y de sufrimiento ajeno. Entonces, que Dios es amor, esto no es una licencia para yo pecar. ¿Por qué? Porque Dios no es masoquista, y el Espíritu Santo de Dios se contrita y se aparta de nosotros, se aleja de nosotros. Y lo peor del caso es que vamos a perder nuestra salvación y nuestra vida eterna por estar haciendo a Dios lo que a Dios lo que a nosotros mismos no nos gustaría que nos haga.
Entonces, aprendamos a ser sabios y pidámosle a Dios sabiduría porque la necesitamos, porque dice, mi pueblo perece. ¿Por qué? Porque le falta conocimiento. Porque ama más las cosas malas. Y en esto se basan los 10 mandamientos, se basan en esto. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a mí mismo. Que si a mí no me gusta que me hagan una cosa, yo no debo de hacérsela a Dios. No solo eso, porque Dios dice en su palabra que cuando yo le hago un bien a uno de sus pequeños, se lo estoy haciendo a él. Pero cuando le hago un mal, también estoy hiriendo, contritando al Espíritu Santo de Dios. Porque imagínate que me llama mal incluso a mis enemigos. Que aunque ellos me maldigan, yo debo de bendecirlo. Y esto fue lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Poniéndonos la otra mejilla y diciéndole, Padre, perdónale porque no saben lo que hacen. Entonces nosotros como hijos de Dios, que dice que hijo de Dios debe de amar como Él amó, también como Jesucristo lo hizo. Y por eso dice que el que cree en Cristo debe de andar como Él anduvo. Tan claro como el agua, lo está diciendo clarito. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. En otras palabras, el que no ama no conoce a Dios ni hijo de Dios tampoco. Entonces pidémosle a Dios que nos ayude a tener un corazón agradable a Él, así como lo tuvo David. Así como lo tuvo su Hijo Jesucristo. Misericordioso. Sean misericordiosos así como vuestro Padre es misericordioso. Pero no tratemos de sacar un texto fuera de contexto para usarlo como un pretexto para yo pecar. Como si a mí me gustaría, como si yo soy una persona masoquista, que a mí me gustaría que me hicieran lo mismo también. No, mira, Dios dice que yo soy amor y que como hijo de ellos tengo que amar. Ustedes me pueden hacer lo que quieran. Y yo lo tengo que aceptar. No, el Espíritu Santo de Dios se contrita y se aparta. Entonces, aprendamos a ser sabios, aprendamos a escuchar a Dios. Porque el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor a Dios, pero un temor agradable, agradar a Dios, aborrecer y mal, a no hacerle a Dios lo que a nosotros no nos gustaría que nos hagan. Aborrecer y mal y amar la justicia, la bondad. Yo sé que a Dios no le gusta una cosa, yo no debo de hacerla. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios se va a contritar y se va a apartar de mí. Así de simple. Pero muchos no queremos entender eso. ¿Por qué? Porque amamos la verdad, pero somos practicantes de la mentira. ¿Por qué? Porque honramos a Dios de palabra, creemos en Dios. A toditos vivimos decir, sí, yo soy cristiano, yo amo a Dios, pero estoy haciendo lo malo. Estoy haciendo lo que a mí no me gustaría que una persona que yo amo me hiciera. Estoy haciendo y se lo estoy haciendo a Dios. Así, mis amados, que Dios les bendiga grandemente. Recuerden que Dios nos ama. Para Dios nosotros somos una prioridad.